Ok, ya. Bueno, como le comentaba, la entrevista se divide en tres secciones. La primera hablaremos sobre su investigación y el premio. La segunda sobre las Ajá, aplicaciones y beneficios del acero bien. inoxidable antimicrobiano. Y la tercera, desafíos Ujú, y avances en su campo de investigación. bien. Igual, si tiene alguna pregunta o quisiera abordar más sobre esta entrevista, nos comenta. Bueno, lo Perfecto, primero. hasta el momento creo que todo bien. Muchas gracias. Lo primero, ¿qué le inspiró a investigar sobre el acero inoxidable antimicrobiano? Ok, bueno, la motivación vino principalmente de la pandemia. Cuando estábamos en pandemia, a mí me parecía como de ciencia ficción, porque yo realmente me hice esta pregunta muchas veces. Yo decía, a ver, ya la humanidad ya fue capaz de llegar a la luna, ya somos capaces de, por ejemplo, viajar en avión, de tener, por ejemplo, la fabulosa tecnología del Internet, ¿no? Para conectarnos a distancia. O sea, la humanidad ha creado cosas increíbles. Y a mí me parecía de ciencia ficción que no pudiéramos tener un material o un conjunto de materiales que hicieran, que nos dieran seguridad, que nos dieran esta bioseguridad, o sea, contra gérmenes, contra microbios. Entonces yo decía, ¿por qué no pueden existir este tipo de materiales, no? Eso es lo que a mí me parecía de ciencia ficción. Y entonces yo me puse a plantear esta pregunta y yo decía, yo creo que nuestra tecnología al punto de avance en el que está, ya debería de ser capaz de crear este tipo de materiales para que estemos seguros en nuestra escuela, en nuestra oficina, en el transporte público, por ejemplo. Y la motivación vino de ahí, la motivación vino de hacerme pensar que debería de haber una solución y efectivamente la tecnología que ya tenemos ya nos permite diseñar y fabricar estos materiales. Lo único que había que hacer era como enfocarnos en resolver esa necesidad. Qué genial. Muchas gracias. ¿Y qué significó para usted recibir este premio? Ok, bueno, para mí, pues obviamente fue mucha alegría, mucha emoción. Por supuesto que me da motivación extra para poder realizar mi trabajo, para seguir adelante con nuevas ideas. Me da mucha motivación también por el hecho de pensar que los resultados de mi investigación pueden ayudar a la sociedad. Eso realmente me motiva mucho porque es el objetivo final de lo que creo que todas las personas que estamos en ciencia, creo que es el objetivo final de todos, sentir que los conocimientos que generamos o los nuevos materiales o cada quien desde su campo de investigación, sentir que el resultado de nuestro trabajo apoya a la sociedad, ¿no? Que resuelve una necesidad, que hace nuestro mundo un lugar mejor para vivir o más saludable, por ejemplo, o más sustentable. Entonces, me motivó mucho el haber recibido el premio porque me hizo sentir que esta parte de mi trabajo es de gran apoyo a la sociedad. Eso tiene un incalculable valor y sentimiento, ¿no? Para nosotros. Y también me motivó mucho porque yo sabía que una parte de lo que conlleva este premio o este reconocimiento es la visibilidad, ¿no? Entonces es un premio que, por ejemplo, al principio, es decir, la primera parte del reconocimiento fue en la Secretaría de Economía, nos recibió la maestra Iraíz Barreto, y entonces eso da mucha visibilidad a los proyectos premiados, ¿no? Además de eso, hubo varias entrevistas con distintos periódicos, con distintos medios de televisión y de internet, con distintos medios masivos, y le ha dado mucha visibilidad al proyecto. La razón por la cual esto me emociona muchísimo es porque me hace pensar que da la plataforma los medios para que lleguen a distintas áreas de la población. Y entonces yo me imagino a lo mejor alguna niña, algún niño que a lo mejor vean la televisión de, ay, una científica creó esto, ¿no?
o que lo lea en el periódico, o no sé, que lo vea en internet. Y me emociona pensar que esas niñas y niños se motiven y piensen, ah, si Liliana pudo hacer eso, quiere decir que yo también puedo. Entonces, el hecho de motivar nuevas generaciones es un impulso muy grande para mí, es mucha emoción y sobre todo en este campo que es metalurgia. Metalurgia es el estudio y desarrollo, o sea, toda la ciencia, toda la parte de la aplicación de materiales metálicos. Y es el área en el que yo he trabajado desde que estaba en mi licenciatura, ¿no? Hace ya cerca de 14 años cuando empecé mi licenciatura hasta ahorita. Entonces, esta área tiene uno de los mayores sesgos de género en cuanto a las ingenierías. Por ejemplo, cuando yo comencé mi ingeniería, si no mal recuerdo, éramos alrededor de 148, casi 150 estudiantes en el primer semestre y yo solo puedo recordar 2 mujeres y yo. O sea, 3 mujeres de casi 150 personas. Es un sesgo de género muy grande. Entonces, de nuevo, el pensar que esta noticia le puede llegar a diferentes niñas, adolescentes del país o del mundo a lo mejor, me emociona muchísimo, ¿no? Pensar que yo tal vez puedo servir de cierta manera de rol o de motivación para que ellas sepan que ellas también pueden lograr lo que quieran, ¿no? Entonces, es realmente muy bonito, ¿no? Tuvo muchas implicaciones el recibir este premio y por supuesto que estoy muy agradecida con 3M, ¿no? Por la iniciativa y por todo el apoyo de los medios de difusión. Aquí ahorita, por ejemplo, con ustedes, el apoyo del Instituto de Investigaciones en Materiales, por supuesto que también me llena de motivación. Muchas gracias. ¿Anteriormente había recibido un premio similar? Similar en cuanto a que viniera de una industria, no, o sea, que viniera de una compañía, ¿no? En este caso que fue 3M, no, pero sí había recibido premios internacionales. Por ejemplo, recibí la beca Marie Curie, María Skłodowska-Curie, que es una beca de la Unión Europea. De hecho, es una de las becas más prestigiosas, pues yo diría que es una de las más prestigiosas del mundo. Y esa beca es la razón por la cual actualmente estoy haciendo una estancia de investigación en Inglaterra. Entonces, bueno, ese fue un premio internacional. También recibí el apoyo Juan de la Cierva. Este apoyo es un apoyo conjunto entre el Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades de España y la Unión Europea. Entonces, estas dos organizaciones, digamos organismos, se conjuntan para dar esos apoyos de Juan de la Cierva, que también son para investigación. Entonces, ya había recibido apoyos internacionales o reconocimientos internacionales antes. Sin embargo, este fue el primero en su tipo en cuanto a que vino de una empresa en lugar de un organismo gubernamental o académico. Y la otra diferencia que tuvo este premio es que este premio fue orientado únicamente a proyectos relacionados con sustentabilidad, mientras que los otros premios internacionales fueron, digamos, para cualquier tema científico, sin importar el área, o sea, no había, digamos, ninguna limitante, ¿no? Eran abiertos. Sí. Y bueno, otra pregunta, ¿cuáles son las aplicaciones potenciales de este material? Ok, bueno, este material, que por cierto, este material yo le llamo AIA, que es acero inoxidable, heteroestructurado y antimicrobiano. Entonces voy a explicar de manera muy breve a qué se refiere. Al acero inoxidable, pues todos lo conocemos, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en las cucharas, hay muchos aretes, ¿no? Hechos de acero inoxidable, en las tuberías de la casa, digo, acero inoxidable está en todos lados, ¿no? Y a lo que se refiere es que es un acero que es muy resistente a la corrosión, o sea, que no, digamos, se degrada tan fácilmente, ¿no? Y por eso lo usan mucho en tuberías, en muchas aplicaciones cotidianas e industriales. Ahora, heteroestructurado, a lo que se refiere
es a que los materiales convencionales, o sea, los que vemos, de nuevo, los metales que vemos en el marco de la ventana, en el auto, en, no sé, a lo mejor la silla, en el autobús, esos metales son homogéneos. Homogéneo significa que imagínense que este fuera un metal, imagínense que mi celular fuera un metal, ¿no? Entonces sería convencional o homogéneo si cada uno de sus puntos es exactamente igual, ¿no? Aquí y aquí y aquí es igual. Ahora, ¿por qué el material que yo diseñé es heteroestructurado? Heteroestructurado es diferente porque en este punto o en este punto o en este punto son propiedades diferentes. O sea, es un mismo material, pero este material está formado por una combinación de zonas con propiedades distintas. Por eso se llama heteroestructurado. Entonces, la otra parte es, ya quedamos que es acero inoxidable, heteroestructurado y antimicrobiano. Antimicrobiano significa que tiene la capacidad de matar bacterias o virus o algas u hongos en diferentes espacios. Entonces, antimicrobiano a lo que se refiere es a que nos va a mantener seguros de amenazas biológicas en los diferentes espacios en los que se usa. Y debido a estas características o virtudes, tiene diferentes aplicaciones que pueden ser en procesamiento de alimentos, nos puede ayudar a que los alimentos se preserven por mayor tiempo, o imaginemos cuando ocurre algún desastre natural, ¿no? Que se tienen que transportar alimentos por una distancia muy, muy larga. Entonces nos puede ayudar también a que esos alimentos pues lleguen con bien, ¿no? Al destino, entonces que se preserven por un tiempo más largo. Este material se puede usar también en transporte público, por ejemplo, o en cualquier espacio público. Imaginemos que estamos viajando en un autobús o en el metro y que ese tubo del cual nos sostenemos, ¿no? Nos agarramos, ¿no? Mientras vamos en el autobús. Entonces, imaginemos que ese tubo o esa silla donde nos sentamos, que estén hechos de metal, además de que va a tener una durabilidad muy buena, también nos va a mantener seguros de no contagiarnos de ninguna enfermedad causada por bacterias o por virus o por algas o por hongos. Entonces, puede ser para cualquier espacio público, puede ser también para espacios médicos, por ejemplo, el material metálico, no sé, las herramientas, ¿no? El bisturí, por ejemplo, las tijeras, diferentes herramientas médicas o clínicas que se usan en un hospital, en una clínica, se pueden hacer también de este nuevo material, de nuevo, para que no contagie ninguna enfermedad a los pacientes. Entonces, tiene diferentes usos. Además de esto, se puede usar también para aplicaciones estructurales. Aplicaciones estructurales es prácticamente todo lo que soporta una carga, ¿no? Por ejemplo, digamos una casa, un auto, un avión, ¿no? Que están soportando ciertos como esfuerzos, ¿no? Cierta carga. Entonces, la razón de por qué se puede usar para aplicaciones estructurales es porque el hecho de que sea heteroestructurado, que como les dije antes, significa que en este punto o en este punto, las propiedades son diferentes. Entonces, imagínense que a lo mejor aquí el material fuera muy flexible, ¿no? O sea, que se le puede dar diferentes formas. Aquí, imaginemos que a lo mejor es muy duro, ¿no? Entonces es resistente, ¿no? Aquí, a lo mejor, puede ser también un poco más flexible que el primer punto. Entonces, al final, cuando nosotros hacemos esta combinación de las propiedades aquí, más las propiedades de aquí, más las propiedades de aquí, obtenemos un todo que es más fuerte y también es más flexible. O sea, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? No sacrificamos ninguna de las dos. Y esa es la razón por la cual los materiales heteroestructurados, que es mi línea de investigación,
son materiales que tienen una durabilidad mucho más larga que los materiales convencionales. Para que nos demos una idea de qué tan larga, bueno, pues este acero, este Haya, del que les estoy hablando, está en proceso de registro de patente en Estados Unidos y en China desde enero de 2023, porque sus propiedades son hasta 6 veces más resistente que el acero convencional. O sea, es hasta 6 veces más durable que el acero que vemos actualmente, ¿no? En los espacios públicos o industriales. Y esa es la razón por la cual se puede usar para aplicaciones estructurales. Como es más resistente, es más durable, tiene mayor vida útil y además indica que requerimos una menor cantidad de material para construir un componente. Por ejemplo, un auto, ¿no? Un auto tiene muchas partes metálicas. Entonces, digamos que un auto promedio ha de tener unos 900, 800 kilogramos de metal aproximadamente. Entonces, obviamente depende del modelo, ¿no? Les estoy hablando de promedios. Entonces, si nosotros usáramos un material más resistente como el nuevo Haya, por ejemplo, en un auto, podríamos reducir esa cantidad de material. En lugar de usar láminas de a lo mejor este grosor, estoy exagerando, nada más por visualización. Imagínense que en lugar de que fuera este grosor, podrían ser más delgadas. Y al hacerse más delgadas, entonces la cantidad de metal en el auto se reduce y el peso se reduce. El auto puede ser más ligero. ¿Y por qué queremos un auto más ligero? Bueno, pues porque un auto más ligero gasta menos combustible, porque un auto más ligero contamina menos, ¿no? Porque un auto más ligero y el uso de menor material significa menor cantidad de desechos metálicos al ambiente, ¿no? O sea, menor cantidad de basura metálica. Entonces, así es como el nuevo Haya, este nuevo material, impacta positivamente en la ecología, ¿no? En el ambiente. Menor cantidad de residuos metálicos y menor generación de residuos cuando se usan automóviles, por ejemplo, en barcos, en aviones, en autos. Entonces, ese es el impacto y ese es un poco de las aplicaciones que este nuevo material puede tener. Y ya por último, me gustaría mencionar otra virtud que tiene este material, que es que se produce más rápido que el acero convencional. Nada más para dar una idea de qué tan rápido, el acero convencional requiere tratamientos térmicos, es decir, son etapas en donde el material se pone a alta temperatura. Entonces, el acero convencional requiere alrededor, en promedio, como dependiendo de para qué lo estamos haciendo, el rango va por ahí de 2 horas hasta 72 horas, más o menos, en este tratamiento térmico. O sea, 2 a 72 horas a alta temperatura. Pero el nuevo Haya se puede producir en tan solo 5 a máximo 30 minutos. Entonces, el hecho de poder producir un material más rápido indica que vamos a producirlo con un menor costo energético y obviamente también menos contaminación ambiental, porque si usamos menos energía, pues también liberamos menos gases, por ejemplo, de efecto invernadero, usamos menos, por ejemplo, combustibles o menor cantidad de energía durante el proceso de fabricación. Entonces, esa es otra de las virtudes y es otra de las razones por las cuales el Haya se clasifica como un material sustentable y con alto costo-beneficio. Okay. De ahí tengo algunas preguntas. El que justamente tenga una alta durabilidad no implica que tenga, o sea, que sea costoso el acero inoxidable. Ese es un excelente punto. Podría ser que fuera costoso si la composición química, es decir, los elementos de los cuales está hecho, fueran más caros, pero afortunadamente no es el caso. El Haya se produce con
casi la misma composición química, es decir, 97% la misma composición química que el acero convencional. La única diferencia, es decir, ese 3% de diferencia, es de hecho el cobre. El cobre es el que lo está haciendo antimicrobiano. Ahora, como es solamente 3% de cobre, pues entonces el costo no cambia demasiado porque solo es un 3%. Es decir, es una cantidad muy pequeñita. El otro punto por el cual el costo no se eleva es porque, como dije antes, el proceso de fabricación es más rápido. Entonces, si se fabrica más rápido y requiere menor energía y obviamente menor tiempo, entonces el costo de fabricación se abarata. Entonces, eso quiere decir que la fabricación sería más barata y en cuanto a la composición, el costo no cambiaría tanto porque ese cambio por el cobre es muy pequeño, es solo 3%. Entonces, aunque no te puedo dar un número exacto ahorita, sí te puedo decir que el costo definitivamente no sería más grande. De hecho, se espera que sea más barato que el acero convencional. Oh, qué genial. Sí. ¿Qué desafíos se enfrentó durante el desarrollo de este proyecto? Ok, a ver, déjame pensar los desafíos. Yo creo, bueno, por supuesto que hubo varios, ¿no? Por ejemplo, en la parte de diseño, el cobre, como dije antes, es el que en este material funciona como la parte antimicrobiana, aunque de hecho la patente también incluye otros posibles elementos antimicrobianos, por ejemplo, la plata o el zinc. Entonces, ahí fue un poco, tal vez no conflicto, ¿no? Pero sí fue bastante trabajo, costó bastante tiempo el hecho de optimizar la composición química, porque bueno, es un rango muy amplio, ¿no? Primero, 3 elementos y aparte el rango, por ejemplo, ¿por qué 3% de cobre y no 5% o 10% o 20% o 50%, ¿no? Entonces, esa optimización, por supuesto que requirió bastante tiempo. La optimización de esa composición fue un proceso exhaustivo, fue un proceso largo, fue un proceso que involucró muchos cálculos, tanto obviamente cálculos teóricos, pero también muchísima experimentación, mucha retroalimentación. Entonces yo creo que ahí fue el primer reto a superar, optimizar la composición química para que el material fuera muy efectivo tanto en su resistencia mecánica y durabilidad como en su capacidad antimicrobiana. Entonces yo creo que ese fue el primero. Otro reto al que nos enfrentamos igualmente durante la experimentación del material fue la parte de probarlo como antimicrobiano. La razón es porque digamos que este es un material interdisciplinario. Eso significa que para la creación de este material se involucraron varios campos diferentes de la ciencia. Por ejemplo, la biología, la química, la ingeniería metalúrgica, matemáticas, ¿no? Diferentes campos. Entonces, esos campos son campos que generalmente tienen sus propios expertos, ¿no? Hay expertos en biología, hay expertos en química, hay expertos en metalurgia, Sí. y es complicado poner estas ramas, digamos, conjuntas. Esa es la razón por la cual a veces los proyectos interdisciplinarios no son sencillos, porque hay que conjugar la experiencia de varias ramas y eso cuesta años, ¿no? Años de trabajo, años de esfuerzo. Entonces, el segundo reto yo creo que viene relacionado a eso, a que la ingeniería metalúrgica es, como ya lo dije antes, esta parte de ciencia y desarrollo de metales no, no es cotidiano que vaya tan de la mano con biología. Entonces fue un reto para mí incursionar en el área biológica para llegar a dar las pruebas de que este material es antimicrobiano. Y por supuesto que tengo colaboraciones para este rama. Por ejemplo, en Hong Kong estuve trabajando con el profesor Chen Chen, que es un profesor muy reconocido en el área biomédica
En México, en la UNAM, en la Facultad de Química, estoy colaborando con los profesores Hugo Hernández y Mario Saldívar, que también son grandes expertos en el área biológica y biomédica. Entonces, por supuesto que ellos me están apoyando con la parte biológica, ¿no? Digo, para que los resultados sean reproducibles, de calidad, confiables, ¿no? Pero aunque esté recibiendo el apoyo de ellos, por supuesto que para mí también fue un reto el hecho de saber cómo interpretarlos, cómo integrarlos, ¿no? Para dar esta descripción del material, para la patente. Entonces siempre es un reto, ¿no? Traer experiencias de diferentes campos y unirlas. Pero fue muy bonito, definitivamente. Es un proyecto que me ha hecho aprender mucho y de valor incalculable, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ese fue otro reto y el que estamos enfrentando ahorita, en este momento, es algo un poquito más administrativo, que es el proceso de patente es muy largo y eso es alrededor del mundo. No pasa ni solo en México ni solo en Estados Unidos, ¿no? Las patentes siempre son muy largas. Entonces, entró en proceso de registro en enero del 2023 y bueno, estamos esperando noticias, ¿no? Esperemos que Ya un pronto. año, más de un año, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo creo que va para largo todavía, sí. Bueno, ¿qué avances recientes o futuros se espera en el campo del acero inoxidable antimicrobiano? Ay, qué buena pregunta. Bueno, ahorita estoy trabajando con mi equipo de investigación, varios estudiantes, tanto de maestría como de licenciatura que tengo en el momento, están trabajando en hacer pruebas antimicrobianas con diferentes especies. Digo, hay muchísimas bacterias, ¿no? Muchísimos virus, muchos hongos, muchas algas. Entonces, por supuesto que no lo vamos a probar con todos los que existen, digo, sería imposible, pero lo que estamos haciendo es, en conjunto con los profesores que mencioné antes, Mario Saldívar y Hugo Hernández, estamos haciendo una selección inteligente de las especies más representativas de, por ejemplo, diferentes ecosistemas y que viven en diferentes condiciones para probarlo en estas, digamos, diferentes medios y estudiar su capacidad de protegernos ante estas diferentes circunstancias. Eso nos va a ayudar mucho para delimitar las aplicaciones que puede tener. Si, por ejemplo, los resultados son fabulosos, digo, ojalá, ¿no? Si los resultados son fabulosos en todas las especies, bueno, pues vamos a saber que lo podemos usar, por ejemplo, en ambientes que sean muy húmedos o en ambientes muy secos, por ejemplo, o si encontramos alguna limitante, pues entonces vamos a saber en este medio no se puede usar. Hasta el momento todos los resultados han sido muy positivos, afortunadamente, pero bueno, vamos a seguir haciendo más experimentos para asegurar que el material sea pues de un valor agregado muy alto en todas las aplicaciones donde pueda llegar. Entonces, eso es algo que estamos trabajando en este momento. Otro trabajo que tenemos en curso es con un estudiante de maestría muy talentoso, Eduardo de Gales. Eduardo está trabajando no precisamente con acero, pero está trabajando con otra aleación de base titanio, a la cual también le agregamos cobre. La razón por la cual estamos haciendo esto es porque los está trabajando también, estamos explorando esta parte de hacerlo heteroestructurado para mejorar la durabilidad. Digamos, se me fue la palabra, como el servicio, ¿no? La forma en la que trabaja en implantes biomédicos. Entonces, Eduardo está incursionando con estos materiales heteroestructurados, biocompatibles y también antimicrobianos para que en el futuro podamos tener implantes biomédicos, por ejemplo, ortopédicos, que sean más seguros, que no sean tóxicos, o sea, que no dañen nuestro cuerpo y que además eviten que podamos contraer cualquier tipo de enfermedad durante el proceso clínico. Entonces también estamos trabajando con eso y tengo otros proyectos con otro par de estudiantes
donde estamos desarrollando otros materiales heteroestructurados para diferentes aplicaciones, por ejemplo, para extracción de recursos naturales en diferentes ecosistemas, por ejemplo, donde es muy frío, que sería como en condiciones de baja temperatura, ¿no? Entonces estamos trabajando también con eso. Estamos trabajando también algunas aplicaciones aeroespaciales. Entonces, en sí, mi grupo de investigación se rige por la línea de desarrollo de materiales heteroestructurados. Entonces, hay mucho por hacer. Materiales heteroestructurados es un campo emergente que de hecho nació, digamos, se nombró oficialmente con ese nombre por primera vez en el 2015. Entonces es un campo muy, muy nuevo. Estos materiales heteroestructurados tienen un mecanismo, digamos, su mecanismo de deformación, que es el que los hace fuertes, así resistentes, se nombró por primera vez en el 2019. O sea, es un campo de verdad muy, muy nuevo. Y eso quiere decir que hay muchas cosas por explorar. Hay todavía muchas preguntas por responder y eso es lo que lo hace pues tan emocionante, ¿no? Por eso estamos tan curiosos. De hecho, en México yo soy la única persona que trabaja con materiales heteroestructurados hasta el momento al menos. Sí, entonces Muchas gracias. No, a ti. Bueno, ya como para cerrar, ¿qué consejo le daría a los jóvenes investigadores que están interesados en seguir sus pasos en el campo de los materiales antimicrobianos? Ay, qué pregunta tan bonita. Bueno, consejos. Primero, pues que sigan su pasión, ¿no? O sea, yo creo que ese es el mejor consejo que se le puede dar sin importar la profesión, porque siempre que estás haciendo algo que te hace feliz, lo vas a hacer bien, ¿no? O sea, no hay manera en que digas, no me gusta mi trabajo, ya no quiero estar aquí. No hay manera, porque estás siguiendo aquello que te apasiona, aquello que te causa curiosidad, estás siguiendo algo por convicción. Entonces, siempre vas a tener como esa motivación interna para hacer tu trabajo bien. Entonces, yo creo que ese es el consejo más valioso. Es un tanto general, pero yo creo que es de mucho valor. El otro consejo que les puedo dar es que nunca tengan miedo, de verdad. No, yo sé que suena fácil, pero de verdad no lo tengan. Y les voy a contar una historia muy, muy rápido. Yo estaba a punto, bueno, no a punto, un año antes de terminar mi doctorado, yo me di cuenta de que era importante para mí, al menos para mis objetivos, era importante adquirir más experiencia internacional. ¿Por qué? Pues porque te ayuda a aprender de diferentes visiones, de diferentes perspectivas, de diferentes métodos de trabajo, de organización, de interpretación, etc. Entonces yo quería tener más experiencia internacional, pero no solo eso, quería trabajar con alguien a quien yo admirara muchísimo. Y entonces, bueno, yo me acuerdo que yo había leído dentro de mi maestría y mi doctorado, había leído muchos artículos de un profesor llamado Jun Tianyu, que en ese entonces estaba en Estados Unidos, y yo admiraba muchísimo su trabajo. No, era como una estrella, ¿no? Así es un profesor que es muy famoso, de hecho era profesor emérito en Estados Unidos, o sea, es muy famoso, ¿no? En el campo de la metalurgia y no teníamos nada en común, es decir, no había un contacto en común, no me conocía, él no sabía de mi existencia, nunca había nada, digamos, que nos interconectara. Y entonces a mí me daba miedo escribirle, porque yo decía, bueno, no hay nada en común, no hay ni siquiera como un amigo, algún profesor que me pueda recomendar, nunca lo he visto ni siquiera en una conferencia, entonces no me conoce y me daba miedo escribirle, porque decía, bueno, a lo mejor me va a rechazar, a lo mejor ni siquiera me contesta, me daba mucho miedo, pero bueno, al final dije, bueno, lo peor que puede pasar es eso, ¿no? Que no me conteste o que me diga que no. Y por supuesto, me voy a sentir mal tal vez durante algún tiempo, pero bueno,
tengo que intentarlo, ¿no? Entonces vencí el miedo, vencí los nervios, le escribí y me contestó, me dijo que podíamos tener una entrevista. Después de un tiempo hicimos una entrevista o un par de entrevistas y me aceptó en su grupo y esa es la razón por la cual hice mi postdoctorado en Hong Kong. Justo en ese periodo, él renunció en Estados Unidos y se fue a Hong Kong, entonces yo me fui con él. Y de verdad que me cambió la vida. Fue además una experiencia muy fuerte porque en Hong Kong el choque cultural, por supuesto que es muy fuerte, ¿no? Es una cultura, tradiciones, hábitos sumamente diferentes a los mexicanos. Entonces fueron experiencias fuertes, pero muy valiosas. Y tuve mucho miedo antes de escribirle, tuve mucho miedo durante las entrevistas, tuve mucho miedo al irme a vivir a un país tan diferente y quedarme allá sola por tanto tiempo sin conocer a nadie. Pero les puedo decir que valió la pena y estoy segura de que si yo pude, cualquiera de ustedes puede, cualquiera. Y entonces creo que ese es el segundo consejo. No tengan miedo y si tienen miedo, háganlo con miedo, pero háganlo. Sí, ¿verdad? Sí, muchas gracias, la verdad, por sus consejos y muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti por la bonita entrevista. Ay, qué bueno. Gracias, qué bueno que le gustó. Muchas gracias. No, me gustó mucho. Sí. Qué bueno, me da mucha alegría y bueno, pues gracias a ustedes también por la invitación. Yo siempre voy a estar feliz de compartir con ustedes. Bueno, no sé si sabías, pero yo acabé mi doctorado y mi maestría ahí en el Instituto de Materiales, entonces les tengo mucho cariño. Entonces yo siempre voy a estar muy feliz de compartir con ustedes. Ay, gracias. No sabía, pero qué bien. Sí, muchas gracias. Gracias a Hasta ti luego. y bueno, quedo pendiente por si necesitan cualquier otra cosa. Sí, muchas gracias. Igual ahí tenemos su contacto. Si necesitamos algo, le mandaremos mensajito. Gracias. Hasta luego, bye bye. Gracias, hasta luego. Lindo día. Lindo día. Gracias.